Hola, estamos en la Plaza de la Ciencia y de las Universidades, en la Feria del Libro de Madrid, en este jueves soleado. Y bueno, hoy estamos con un invitado muy especial al que vamos a entrevistar. Daniel Benchimol acaba de dar una conferencia en nuestras jornadas Sin libros no hay ciencia. Y bueno, una breve presentación. Daniel Benchimol es director de la agencia Proyecto 451, acumula más de 14 años de experiencia en consultoría, formación y desarrollo para profesionales en el sector y bueno, ha trabajado con más de 350 editoriales, librerías y organismos del ámbito cultural en toda Iberoamérica. Bienvenido, Exacto. Daniel. Muchas gracias, un placer enorme estar por aquí. Bueno, tu conferencia ha versado sobre la inteligencia artificial y ahora mismo estamos rodeados de libros en papel. Te quería preguntar qué lugar ocupan las ferias del libro con estos libros en papel, el formato papel, en una era en la que parece que todo tiende o todo trabaja con la inteligencia artificial. ¿Cómo lo valoras? Yo creo que hay como, por lo menos mi sensación es que hay un mundo en dos velocidades, ¿no? Por un lado está la velocidad que tratan de imponer un poco las grandes empresas tecnológicas, que tienen que ver con usar la pantalla casi a cotidiano y estar usando, en este caso, las inteligencias artificiales como un asistente personal para nuestra rutina cotidiana. Y un mundo que, por suerte, por ahora va en esa dirección también, más lento, con cierta resistencia, con muchos debates y muchas discusiones. Esto que está ocurriendo, por ejemplo, en las escuelas en muchos países, ¿no? De discutir si la pantalla tiene que formar parte o no del aula, si no debemos volver a la lectura de libros en papel y cuáles son las bondades del formato físico. Algunos que están volviendo, ¿no? Otros que hay mantienen... una tensión permanente que me parece que es muy sana en este contexto y en donde tenemos que ser muy críticos en la forma de adoptar la tecnología. La tecnología, la inteligencia artificial como tal, nos va a provocar un salto en la civilización muy grande, en la forma en la cual producimos conocimiento, en la forma en la cual nos comprendemos a nosotros como personas y como seres humanos. Pero tenemos que ver cuáles son los riesgos y los problemas de esto y qué cosas queremos delegar en esa inteligencia artificial, con lo cual en ese punto la lectura de un libro físico, alejado de la conexión, un poco creo que el experimento que hemos vivido con el apagón en España, me parece que ha sido un experimento maravilloso a pesar de lo problemático que fue, ¿no? Pero veías cómo las personas estaban en la calle conversando, escuchando radio y leyendo un buen libro. Me parece que es interesante como experiencia que nos sucede cuando nos desconectamos del universo digital. Con lo cual es un mundo en tensión. ¿Qué ocurrirá de aquí a futuro? No lo puedo saber, pero hoy conviven ambos mundos. Daniel, tú has trabajado en el sector editorial. ¿Cómo afecta esto a... nosotros formamos la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. ¿Cómo está afectando esto al trabajo del día a día de nuestros editores? ¿Estás encontrando... me comentabas un poco, ¿no? Ciertas resistencias, ¿no? Hay gente que sí lo abraza como una herramienta para potenciar el trabajo, pero hay otros que se resisten, ¿no? Tú me hablas de estos dos mundos que conviven. ¿Es real en el mundo laboral? Sí, es así. O sea, yo estoy dando a diario formaciones en editoriales, pequeñas, medianas, grandes, en España y en diferentes partes de Iberoamérica. Y me encuentro en todos los lugares con la misma lógica. Personas que empiezan a entender cómo la inteligencia artificial los hace extremadamente más productivos, porque ese es el término concreto, ahorra horas de trabajo en la semana. No es que trabajamos menos, porque siempre tenemos como todavía cosas por hacer, pero sí somos muchísimo más productivos y quienes empiezan a entender eso abrazan casi ciegamente la inteligencia artificial y están agradecidos, ¿no? de la tecnología. Y quienes tienen un rechazo y una resistencia enorme, quienes siquiera han probado en algún momento ChatGPT y no quieren ni siquiera saber nada al respecto, porque de alguna forma nos afecta a fibras muy íntimas del ser humano, a la creación, a la producción de contenidos, a la escritura, a la lectura, a la generación de música. Entonces toca fibras muy sensibles y que nos generan este rechazo. Con lo cual hoy tenemos ese universo que creo que no debería extrapolarse en ninguna de las dos situaciones. Es decir, la negación ante este fenómeno sirve de poco. Estamos hablando de algo que va a calar muy profundamente y que va a tener un impacto laboral inevitable. Nos guste o no nos guste, realmente va a tener un impacto laboral muy grande en todas las tareas que están rodeadas de un ordenador, si quieres, por lo menos en una primera etapa.
pero tampoco podemos utilizarla sin más y sin saber los riesgos o los problemas que conlleva, ¿no? Entonces también entender a ciencia cierta qué es lo que ocurre ahí y cómo usar la tecnología responsablemente me parece que también es parte de nuestro trabajo. Claro, por eso una figura como la tuya es tan importante, ¿no? Para dar esa formación, para que se use éticamente y responsablemente. Daniel, tú vienes de Argentina y me dices que trabajas en Iberoamérica indistintamente. ¿Qué diferencias has notado, si es que hay alguna, a la hora de relacionarse con la inteligencia artificial en editoriales a lo mejor latinoamericanas o españolas? No sé si has notado alguna diferencia. En el día a día y en lo cotidiano de los profesionales no hay grandes diferencias. Sí, si quieres, como en un marco más estructural o de organizaciones. En Europa sabes que prima la ley de inteligencia artificial y esta ley da cierto marco de funcionamiento, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, que por ejemplo los libros que tengan algún tipo de intervención con inteligencia artificial tienen que tener ya una marcación de que esto ha sido así, de la responsabilidad que acarrea un editor al momento de publicar una obra y que esa responsabilidad no se puede trasladar a la inteligencia artificial libremente. El marco teórico habilita o está habilitando a ciertos pleitos legales entre el ámbito editorial y las tecnológicas en cuanto a la propiedad intelectual, en cuanto a la generación de licencias que permitan desarrollar un modelo de negocio. Bueno, sí. Todo esto en América Latina es virgen por completo. Vale. No hay ninguna regulación ni ninguna protección estatal u organizacional al respecto. Eso habilita a que haya más libertad en el uso y a que en algunos casos haya, si quieres, incluso más avance en el uso y en la activación, pero también con más grado de responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces creo que el principal efecto diferenciador tiene que ver con esto, con ámbitos en donde la ley se aplica y ámbitos en donde no hay ningún tipo de regla o norma al respecto. Daniel, hablábamos antes de que bueno, el libro digital llegó para hacer una revolución, ¿no? Pero bueno, seguimos asistiendo al fenómeno de que el libro en papel continúa, ¿no? ¿El libro en papel puede resistir bueno, este reto que acarrea el siglo XXI con la inteligencia artificial? ¿Tú estás viendo algún impacto directo en el libro, más allá de herramientas que puedan ayudar a la edición, a la maquetación? ¿Lo estás viendo, un impacto negativo en el libro, en papel? No, en lo inmediato. Sí creo que se está cambiando y se va a cambiar mucho más la forma de producir los libros. Y de hecho, digo, esto no es a puertas abiertas y en forma explícita, pero hoy en una librería ya conviven libros que parcialmente han sido intervenidos con inteligencia artificial o cuyo diseño de portadas ha sido realizado con inteligencia artificial o han sido traducidos utilizando este tipo de herramientas, con lo cual la inteligencia artificial ya empieza a intervenir. Yo creo que hay una transformación más profunda que todavía no la vemos claramente, pero que no tiene que ver con sustituir o reemplazar una tarea puntual, sino con hacer los libros de una forma completamente diferente. Pero a mí en particular lo que más me apasiona o más me genera como interrogantes tiene que ver con la lectura y con lo que sucede a partir de la lectura. Y la inteligencia artificial lo que permite hoy es generar contenidos a medida, generar contenidos personalizados en función de mis propias necesidades. Estos contenidos pueden ser textuales, audio, video o lo que fuera, ¿no? Pero creo que ahí hay algo muy potente que puede ser beneficioso como no, pero que es muy, muy, muy potente. Esta idea de personalización ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Es que convive en el ámbito académico y formativo desde hace mucho tiempo, pero hoy lo vemos muy tangible. Si yo quiero leer un contenido pero está producido en un idioma que no domino, bueno, voy a poderlo leer. Si quiero acceder a un contenido pero es un contenido extremadamente complejo y no lo termino de comprender, le puedo pedir a la IA que me lo explique de alguna manera. Lo empieza a ver como una interrelación con el contenido que es completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Incluso en el formato físico, porque la IA puede ver perfectamente un libro en papel y ayudarme a escucharlo. Digo, esto amplifica también cuestiones que tengan que ver con la accesibilidad, por ejemplo. Empieza a haber una transformación en la lectura que creo que va a ser bastante más profunda incluso que en la producción. Y eso, Daniel, ¿dónde nos deja a nosotros? Porque si hay una herramienta, o sea, si alguien llega a la inteligencia artificial sin conocimientos previos o sin una mirada crítica, ¿dónde nos deja a nosotros, a los humanos?
no sé, en nuestro raciocinio, nuestra capacidad crítica, nuestro conocimiento. Bueno, tú abogas porque utilizarlo como una herramienta, ¿no? Pero claro, esto está ahí, este debate existe. Y depende mucho de cada individuo. Yo hoy lo siento que es una lucha un poco individual en el uso de las herramientas. ¿En qué tareas quieres delegar en la herramienta y en cuáles no? En que si por ejemplo quiero que me ayude a entender un contrato y no tengo dominios del ámbito legal, bueno, que me ayude en esa tarea. Pero si quiero leer un texto que supone un conocimiento para mí, tal vez no tengo que delegárselo en la IA para que me haga un resumen, sino que tengo que hacer el esfuerzo de leerlo y profundizar en el tema. Entonces creo que hay una decisión individual por ahora de qué cosas queremos delegar en la IA, y lo que sí claramente se necesita es mucha formación. Hay muchos estados y hay muchos gobiernos en el mundo, desde todos los puntos políticos, digo, desde el lado de Estados Unidos, desde el lado de Oriente, incluso en países de América Latina, que están empezando a desarrollar programas de formación en primeros niveles de la escuela que integran inteligencia artificial. Claro, hay que ver si los docentes están capacitados, hay que ver si las aulas están capacitadas, pero necesitamos formarnos en entender de qué estamos hablando, porque esto, la relación con las máquinas va a cambiar radicalmente y la relación con los seres humanos a la vez, ¿no? Bueno, pienso, Daniel, no sé si estás de acuerdo conmigo, que creo que sí, que aquí, por el tema que nos compete, los editores es una figura esencial, ¿no? Para vigilar la calidad de esos contenidos que genera la inteligencia artificial y asegurar que se utilicen pues, como herramientas, ¿no? Sí, porque a día de hoy, por lo menos, las inteligencias artificiales tienen muchos problemas. Tienen muchos problemas. Un poco lo expuse en la presentación, pero hay ciertos problemas en la falsedad de los contenidos que genera, que pueden sonar muy verosímiles, pero que no son concretos y no son verdaderos. En los sesgos que tienen las propias inteligencias artificiales, muchas veces son sesgos un poco obvios, que pueden tener que ver con géneros o con cuestiones culturales, pero en otras veces no son tan obvios y tan evidentes, y hay una suerte de mirada sesgada sobre una realidad. Entonces, ahí el editor cumple un papel fundamental, ya sea cuando recibe el contenido del autor, ya sea cuando produce ese contenido para un lector, la responsabilidad de esa obra y cómo esa obra llega al lector, y el editor casi como vigilante de ese contenido. Creo que incluso está más en la esencia pura del origen de la edición, ¿no? Sí, del oficio, sí. ¿no? Sí. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por pasarte por la plaza, por regalarnos esa conferencia que ha sido maravillosa y que sé que ha conmocionado y ayudado mucho y nos ha ayudado a hacernos preguntas a los editores universitarios. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en la Feria del Libro y espero que la disfrutes mucho. Muchas gracias a ti por la invitación y por estar en este hermoso espacio. Muchas gracias.